Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 1 al 21, y vamos a leer todos unánimes juntos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, esas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla ese propósito precioso, único, exclusivo. Y es que nosotros podamos conocerlo a Él, podamos verlo a Él, para que conociéndolo, nosotros tomemos la decisión voluntariamente de arrodillarnos delante de sus pies y entregarle toda nuestra vida. Entonces oremos. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Y estamos aquí reunidos en tu nombre, porque ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida que darnos? Padre, obra con tu Espíritu Santo ahora. Obra ahora, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Padre, quita toda dureza que se haya puesto en nuestro corazón. Toda grosura que se haya colocado alrededor de nuestro corazón, ahora mismo, quítala. Circuncida nuestro corazón. Vuélvenos al primer amor. Haznos entender las cosas primeras desde tu revelación, desde tu palabra. Señor, que de nuestro interior corran los ríos de agua viva. No dejes que nos conformemos con menos, Señor, sino que nosotros, Señor, vivamos en plenitud para ti. Padre Celestial, nosotros te clamamos, ayúdanos, porque sin ti perecemos. Ayúdanos porque sin ti estamos perdidos. Ayúdanos, Señor, para entender cuánto dependemos de ti, Señor. Más que el aire que respiramos, más que la comida que comemos, más que el sueño, Señor, que nos reconforta. Padre Celestial, nosotros necesitamos de ti, tenemos sed de ti, Señor, y queremos darte ese lugar que te corresponde. Entonces obra con poder ahora mismo con tu Espíritu Santo, derramando de tu gracia sobre nosotros. Padre, unge mis labios, dame la sabiduría de la palabra, dame el conocimiento de la palabra, dame el poder de la palabra, y obra con poder. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, no sé cuándo dejaré de predicar sobre Juan capítulo 10, pero cada vez veo
más necesidad de predicar sobre Juan capítulo 10. Podríamos hasta hacer un libro, ¿no? Del Salmo 23, porque este pasaje es una ampliación del Salmo 23. El Señor es mi pastor, ¿qué? Nada me faltará. A mí ese primer versículo de ese salmo me taladra tan profundamente, conmueve mi corazón, mis entrañas, porque cuando veo que la gente está en deficiencia, en indigencia, en déficit, en incertidumbre, en soledad, en vacío, que no sabe qué hacer con la vida, y dice que es cristiana, entonces me duele ese versículo. Porque ese versículo dice, el Señor es mi pastor, que nada me faltará. Y Él ha de ser nuestro contentamiento, nuestro gozo, nuestra plenitud, nuestra llenura, nuestra satisfacción. Tú lo dijiste, ¿no? En la oración. Dijiste en tiempos borrascosos, en tiempos pedregosos. En la oración dijiste, en tiempos pedregosos, tú eres nuestro aliento. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro contentamiento. En el desierto los pastoreó, dice la Biblia. En el desierto. Sí, en Egipto ellos tenían puerros y cebollas y comían carne. Pero en el desierto, Él mismo fue su roca, Él mismo fue su sustento, Él mismo fue su pastor, Él mismo fue su ayudador. Él fue su contentamiento y Él fue su reposo. Entonces, ¿cómo nos está engañando el enemigo para que nosotros lleguemos a pensar que nos está faltando cuando estamos a los pies de Él? Mire, si Jesús no es la plenitud de la existencia, ¿sabe qué? Olvídese, nada más puede ser la plenitud de la existencia. Nada lo es. En esta vida, en este mundo no es nada. Ni los recursos, ni la familia, ni el amor del sentimiento, ni nada. Ni la profesión, ni los éxitos de nada. De este mundo, nada. Y eso está bien, ¿sí? Cuando una persona no conoce a Jesús, cuando una persona es Bill Gates, pero ya logró todo el pináculo y dice, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Qué le toca hacer a Bill Gates? Pues renunciar y empezar a ver si hace pozos de agua en África, a ver si de pronto ahí encuentra la plenitud de la existencia. Pero cuando un cristiano está en ese vacío, en esa incertidumbre, en ese sinsentido, en esa ambigüedad, en esa oscuridad, perdido, un cristiano tiene que preguntarse, ¿o realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente he nacido de nuevo? Mire, yo entiendo la religiosidad. Yo entiendo que uno puede llevar años escuchando del evangelio y estar en una iglesia y no haber nacido de nuevo. Yo me acuerdo cuando llegué de Valledupar a Bogotá, me llamaron a servir como copastor en la iglesia principal. Y entonces el pastor me dijo, bueno, de estreno me dijo, tiene que predicar. Y yo prediqué el Salmo 119. El versículo que prediqué decía, antes descarriado andaba, pero en ti he encontrado como el curso de la vida. Y entonces yo hablé de la vida sin Cristo, conté un poco de mi testimonio, hablé de la vida sin Cristo y cómo uno estaba sin sentido en esta vida y cómo Jesús era la existencia. Y entonces ese pastor me dijo, y al final del culto diga que la gente pase al frente, los que hayan sentido movidos por esa palabra, y usted ore por ellos. Él no hacía eso en la iglesia, pero él me pidió que hiciera eso, entonces yo obedientemente lo hice. Pero para mi sorpresa se acercó un hombre, él se llama Juan Carlos Rubio, que es médico, y entonces él toda la vida había servido en la iglesia, desde chiquito. Su mamá lo había llevado a los pies, su hermana era una mujer de fe, y entonces Juan Carlos todo el tiempo en la iglesia había estado en el grupo de niños, de jóvenes, de adultos, como muchos de ustedes, ¿no? A muchos los conozco desde chiquitines. Y entonces él había estado en todos esos pasos, y era un buen ujier en la iglesia, pero no había, ¿se fue el sonido? Pero no había nacido de nuevo. Y entonces Juan Carlos, ese día, se acercó y me dijo, hoy entendí que no le había entregado mi vida a Cristo. Es más, a partir de hoy quiero servirle tiempo completo.
y él dejó la medicina y hoy en día es pastor. Bueno, no sé si tenga el fuego de ese día, si tenga en su corazón el fuego de ese día que tomó la decisión de seguirlo, pero sé que tomó ese día la decisión de darle a Jesús, ¿qué? El lugar. Entonces uno sí puede estar toda la vida religiosamente, pero déjeme decirle, si en su corazón hay un hueco, si usted es como una galleta Oreo mordisqueada o sin relleno, algo está pasando en su vida. Y ese algo es que el Señor no es su pastor. Y entonces algo le está faltando. Me encanta ese versículo, ¿no? Porque ese versículo coloca los ojos en quien tenemos que colocarlo. ¿En quién? Me encanta también la oración. ¿Yo qué hago si me encantan las oraciones bien hechas? Dijo, no, Señor, tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestro pastor. Tú eres el pastor de esta iglesia. La canción de la alabanza, mire, no sé en cuánto extrañé esa alabanza. Qué alabanza tan buena que tenemos en la iglesia, pero queremos más. Lo que pasa es que queremos más. Yo molesto tanto a la iglesia, pero es que queremos más. Porque hay más en la vida de fe. Pero poder deleitarnos y decirle, ¿no? El centro, todas las canciones. No sé si usted se fija, pero en nuestra iglesia, todas las canciones solamente están dirigidas a rendirle la gloria, la honra y la exaltación a Jesucristo. Todas las canciones. Y a veces cuando en las letras los autores originales se han pifiado, el equipo de la alabanza de la iglesia ha modificado esas letras para corregirlas y para voltearlas a decir, Señor, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Y eso es lo que está diciendo el Salmo. El Señor que es mi pastor, no tiene por qué estar faltándome nada. Cámbielo, cambie el Salmo entonces. Si usted tiene, porque yo sé, no ve que estamos en la carne, no ve que estamos andando en este mundo que es caído, no ve que estamos bajo la tempestad y en el viento y vienen las aguas y golpean contra nuestra casa. La casa es este vaso de barro, ¿no? Así lo dijo Job. Los hombres que habitan, los espíritus que habitan en casas de barro. Pero si nuestra casa está edificada sobre la roca, ¿qué? Nada nos faltará. Esa es la diferencia en la vida de fe. Esa es la diferencia en conocer a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y son las dos cosas. De pronto solamente usted lo conoce como Salvador, pero todavía no lo conoce como Señor. Hay una particularidad de Judas. Bueno, eso lo leí en un libro. Yo no sé si es verdad, tengo que verificar porque a veces los libros son muy mentirosos. Pero decía este autor que una particularidad de Judas es que jamás llamó al Señor, a Jesucristo, Señor. Él lo llamaba maestro. Él le decía, profe, oye, profe. Pero jamás lo llamó, ¿qué? Señor. Hay una diferencia grande. Porque puede ser que Jesús sea nuestro Salvador, pero todavía no le hemos entregado nuestra vida. Puede ser que nosotros aceptemos que Él entregó la vida por nosotros. Y bien, ya tiene usted salvación, ya tiene entrada al cielo. Pero se está perdiendo de la mejor parte. Y es que usted entregue su vida por Él. Porque no dice, yo venía a dar vida y ¿qué? ¿Entiende dónde está la vida en abundancia? La vida en abundancia no está en lo que usted recibe, la vida en abundancia está en lo que usted da. Si usted da, usted tendrá, si usted da su vida, usted tendrá la vida en abundancia. De su interior correrán los ríos de agua viva. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 10, Jesús comienza diciendo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, ¿qué? El pastor de las ovejas es. No me gusta usar las palabras de la teología, pero tengo que usar las palabras de la teología. Cuando nosotros hablamos de una correcta exégesis, entonces es entender cómo se escribe un texto. Por ejemplo, en Colombia, nosotros tenemos términos que ninguna otra persona en el mundo podría entender. Por ejemplo, si nosotros decimos, oiga, ¿qué? ¿Ya le dieron mermelada? Ese término lo entendemos nosotros y lo entendemos desde hace 4 años. Antes no entendíamos ese término. O si nosotros decimos un término, oiga, ¿qué quiere?
que lo acaricien con la motosierra. Entonces uno sabe de qué está hablando en nuestro contexto. Afuera nadie entiende eso. Si nosotros decimos, oiga, usted tiene un elefante en las espaldas, pues nadie entiende eso, solamente nosotros. Si decimos, Norita, los niños y yo, nosotros solamente entendemos eso, nadie más entiende eso. Entonces tenemos que ponernos en nuestro contexto. Bueno, para poder leer la Biblia de una manera correcta, hemos de ponernos en el contexto de Jesús. Jesús nació en el pueblo de Israel, en la tribu de Judá, en un tiempo político determinado y bajo la ley de los judíos. Él nació en la religión judía. De modo que cuando Jesús usa la expresión pastor, solamente podemos entenderlo desde la Biblia. Mucha gente lee la Biblia, pero de una manera, mire lo que yo le decía, la cena con yuca y papa, con carne y papa, es no entender qué es la sangre y no entender qué es la carne de Jesús, no entender qué es la copa y no entender qué es el pan. Me encantó la predicadora de la semana pasada que hizo una exégesis tan limpia de la palabra. ¿Qué es la lámpara? ¿Qué es la luz? ¿Qué es? Mire, explicó con tanta delicadeza, y cada uno de los predicadores con tanta delicadeza explicando la palabra. Pues si nosotros queremos entender qué quiere decir Jesús cuando dice pastor, ¿qué tenemos que hacer? Ir al Antiguo Testamento y buscar para el pueblo de Israel qué era el pastor. Hoy no voy a tocar el Salmo 23, estoy que me muero, estoy como cuando uno le sirven un muy buen plato, pero al final hay un postre delicioso, ¿no? Un mousse de chocolate de esos franceses. Entonces dije, ay, yo quiero comérmelo, pero hasta después. Entonces dije, pero el plato también está muy bueno, ¿no? Pero ese postre, para mí ese postre es el Salmo 23. La próxima vez que hable de Juan 10, hablaré del Salmo 23. Pero ahora solamente puedo preparar el terreno hablando de qué era para el pueblo de Israel ser pastor. La primera vez que se menciona en el Antiguo Testamento ser pastor, Caín y Abel. Dice que Caín labraba la tierra, pero que Abel era pastor de ovejas. Y bueno, uno podría especular mucho sobre eso, pero sí hay un carácter en cuanto a la gente de Caín. La gente de Caín, cuando estoy hablando de la gente de Caín, estoy hablando como de los hijos del maligno, que ya habla Juan de esa manera. Juan, el apóstol Juan en la primera de Juan hablará de esa manera. Y dirá que Caín era del maligno, era un hijo del maligno, porque estaba pensando era solamente en quién, en sí. Y creo que sí hay alguna referencia cuando está diciendo que él se dedicaba a labrar la tierra, a buscar ¿qué? Los frutos, no espirituales, los frutos de la tierra, eso es lo que está buscando. Y hay una diferencia con Abel, que es pastor de ovejas, porque lo que está buscando Abel es ¿qué? Dar de sí lo mejor a Dios. Y esa es la diferencia entre Caín y entre Abel. Fíjese, Caín tenía una religión. Caín, iba a decirles que era cristiano, ¿no? Caín era adorador de Jehová, porque él se propone y da culto y presenta una ofrenda a Dios como culto. Pero ¿qué pasa con ese culto? Que a Dios no le agrada ese culto, porque en ese culto Caín lo estaba haciendo de una manera ¿qué? Religiosa, quiere decir sin temor reverente. Quiere decir de una manera superficial, vana, fatua, por hacerlo, le tocaba hacerlo. Él sabía que tenía que hacerlo. Él sabía que Dios era Dios. ¿Usted reconoce que Dios es Dios? Pues bueno, ya tiene fe de Caín. Ya al menos alcanzó la fe de Caín, pero no es suficiente. En el libro de los Hebreos dirá que nosotros tenemos que tener la fe de ¿quién? De Abel. O sea, dar lo mejor de nosotros. Génesis capítulo 49, versículo 22 en adelante, dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Bueno, cuando usted lee rama fructífera de José, ¿de qué se acuerda? Nuevo Testamento, Juan capítulo 15. Yo soy la vid, ustedes son las ramas.
Y lo que está esperando de él, de usted, es que usted sea una rama que fructífera. Una rama que esté dando fruto para vida eterna. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Ahora, rama fructífera junto a ¿qué? Junto a una fuente. Ahí usted se acuerda del Salmo número 1, que dice que serán como árboles plantados junto a ¿qué? Junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es el Salmo 1. Dice, rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre sus muros. Además, ¿qué son los vástagos? Los vástagos son los hijos de los hijos. Por ejemplo, de Jesús habla de dos maneras muy lindas en el libro de Isaías. Dice que él es la raíz de David. ¿Qué es la raíz? El origen. Porque Jesús es el que da origen a David. David existe es por Jesús. Jesús es la idea inicial. Por Jesús vendrá Adán. Por Adán vendrá la descendencia espiritual. Por la descendencia espiritual vendrá Sem, Noé, y ahí todos, Abraham, Isaac, Jacob, Isaí, José, ¿de quién saldrá quién? El Mesías, ¿sí? Pero fíjese, nace el Mesías y ahora el Mesías es ¿qué? Un vástago o un renuevo. Por eso en la Biblia aquí dice que también él es el renuevo. ¿Se da cuenta por qué nosotros no podemos leer la Biblia de una sola manera? Porque si usted dice, no, Jesús es la raíz, Jesús es la raíz, Jesús es la raíz. Cuando usted lee que Jesús es el vástago, ya no lo ve, porque usted está solamente pensando que Él es la raíz. Él es la raíz, pero Él también es el renuevo del tronco que fue cortado, del tronco de David. Él es un renuevo que brota. Eso significa la palabra nazareno. Nazareno significa el renuevo. Él es el renuevo. Entonces está diciendo aquí de José, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Pero qué son los vástagos? Las ramas que salen de una rama principal. Por ejemplo, en México está la pastora Marina. Ella escucha la palabra porque su mamá, que la invitó, no me acuerdo quién invitó a Dilma ya, pero creo que fue Gloria la que invitó a Dilma. Entonces Dilma invitó a Gloria, Gloria vino, escuchó la predicación, su hija estaba en México, estaba perdida, no sabía qué hacer porque no encontraba dónde rendir el culto, estaba desesperada. Ella es de apellido Cañas, quiere decir que ella es sobrina de un pastor muy preeminente aquí. No le digo quién es, pero le digo el apellido. Y ella decía, yo sé que eso no es, yo sé que eso no es. Y entonces su mamá le manda las prédicas y ella comienza a conectarse, empieza a escuchar la palabra y ella dice, oiga, hay necesidad ¿de qué? De que se predique la palabra en México. Y si yo no encuentro dónde, entonces ¿qué he de hacer? Yo tengo que empezar a predicar la palabra como hay que predicar. Y en su casa comenzó a reunirse y comenzó a juntar la gente y empezó a moverse y ahora ya tiene una obra allá en México, que es Palabra Viva México. Entonces, ¿qué? Se extiende, ¿no? La palabra corre, la palabra va. Dice que esa rama fructífera de José produce renuevos. Estamos en el versículo 23. Le causaron amargura, le acetearon y le aborrecieron los arqueros. ¿Se acuerda todo lo que le pasó a José? ¿Se acuerda que los hermanos lo vendieron? ¿Se acuerdan que cogieron y cubrieron los vestidos con la sangre para decirle al padre, mire, ya se murió el que era? Y él, en la prisión de oscuridad, va a traer la libertad para la salvación, para el pueblo de Israel, cuando estaban muriendo de hambre en el momento de la sequía y del desierto. Él, que estaba disfrazado, después se revelará como el rey para ayudarles. ¿De qué está hablando eso? De Jesús. Jesús, José y Josué son nombres que están relacionados. Y habla acerca de la salvación y de Dios. Dios
es el Salvador, Dios es el libertador, Dios es la provisión, Dios es la provisión. Bueno, entonces dice que le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco, ¿qué? Se mantuvo poderoso y los brazos de su mano se fortalecieron. Hay un salmo que habla de esto, ¿no? Que dice que puedo tensar con mis manos el arco de bronce. Porque un arco está hablando David en ese salmo. Dice, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, Él ha adiestrado mi mano para la batalla, puedo atesar con mi brazo, ¿qué? El arco de bronce. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el arco de bronce? ¿Se acuerda del salmo que dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud? Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Ustedes saben que nosotros somos esas flechas, y usted sabe que pecado es que la flecha no da en el blanco. Usted sabe que pecado es cuando su vida no cumple el propósito para el cual el Señor lo puso en su arco, atesó el arco y lo disparó, porque Él tenía con usted un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Que usted diera en el blanco, que usted no pecara, que usted cumpliera con el propósito único que tiene para cada uno de nosotros. Con Daniel tiene un propósito. Cuando estuve en Perú, me acuerdo, se conectaba y pastor, aquí estoy, y bueno, le prediqué a una persona, aquí, pues, ese propósito no ha terminado. Con Jorge hay un propósito, entonces por eso lo tiene ahí. Jorge, hay un propósito, con cada uno de nosotros, pues para qué nombro, con Edgar, con cada uno de nosotros, pero no ve qué es lo que hace el enemigo, ¿qué? Nos distrae. ¿Sabe qué hace el enemigo? Nos alborota la cola. Es que con las flechas, como las flechas al final tienen una colita para que den en el blanco, cuando un enemigo quiere dañar al opositor, va al carcaj, a donde están las flechas, y le alborota la cola, le alborota las plumitas del final. Y entonces las plumas están así, entonces tira la flecha y la flecha no sabe para dónde coger y, ¿sí? ¡Pum! Pega, pero en otro lado. Entonces el enemigo eso es lo que hace. ¿Ha visto los buenos arqueros que hacen cuando sacan la flecha? ¿Sabe por qué lame la cola de la flecha? Para que quede bien afinada. Y después la pone en el arco y listo, da en el blanco. Nosotros somos flechas en sus brazos. No podemos dudar del arquero. ¿De quién podemos dudar? De las flechas. Que nosotros no cumplamos el propósito para el cual Él nos ha creado. A cada uno de nosotros. Yo veo la vida de cada uno de ustedes y pienso, no importa la edad, no importa el momento, cada uno de ustedes. Estaba en Barcelona con Ceci. Ceci le colabora, sirve de secretaria, de amanuense, de compañía, con un hombre que se llama Eduardo Goliski. Eduardo es un traductor, pues, de libros, una mente sapiencial, impresionante, argentino, exiliado. Bueno, él ha traducido libros como quién sabe qué, ha leído no sé qué. Y él espera que por su erudición la gente lo respete. Entonces, Cecilia me lo presentó, pero yo no lo puedo respetar por su erudición, porque es erudición de este mundo. Pero ¿qué respeto yo? ¿A quién respeto yo? A Cecilia, porque Cecilia todo el tiempo le predica la palabra. No pierde chance. Ella es una mujer, pues, no está en sus años mozos, ya es una persona, no es tampoco una persona vieja, pero no es una persona joven. Y este hombre sí es un hombre anciano, pero ella todo el tiempo le está diciendo, mira, Eduardo, acuérdate. Jesús dice, la palabra, Eduardo, tú no quieres creer. Que no se diga que no hubo profeta en Israel, ¿no? Él ha escuchado la palabra más que ninguna persona. ¿Por qué? Porque ella está siendo una flecha en las manos del valiente. Ella está cumpliendo con el propósito. Dice aquí, rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo, ¿qué? Poderoso,
y los brazos de sus manos se... ¿Qué va a hacer usted en medio de la situación adversa? ¿Se va a desmayar? ¿Se va a dejar vencer? ¿Usted sabe que eso es lo que quería el enemigo? ¿Tirarlo por tierra? ¿Volverlo como polvo? Por eso digo que me dan tantas ganas de predicar el Salmo 23, pero la retengo. Porque dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Él nos dio las facultades para más bien destruir las puertas de los enemigos. Él está con nosotros. Él ha prometido ser fiel. Él ha prometido ser nuestro pastor. Miren lo que dice. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Quién tiene nueva versión internacional? Pero su barco se mantuvo firme, porque sus brazos son fuertes gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Esta es la primera vez que la Biblia hablará acerca de Dios como pastor. Dice el fuerte de Israel, la roca de la salvación, el pastor. Y después dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendición de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. ¿Usted quiere la bendición de Dios? Mire, no se preocupe. Él tiene bendición de abajo y Él tiene bendición de arriba. Pero nosotros buscaremos la bendición ¿de dónde? De arriba. Nosotros celebraremos la Santa Cena y esto no es religiosidad, no se equivoque. Nunca pierda. Hay gente que nos critica a nosotros, decimos que somos religiosos. No, nosotros no somos religiosos. Nosotros tenemos temor reverente. Es muy diferente. Y no caeremos en la banalidad tampoco, porque entonces uno puede ser bien vano y entonces este culto es para pasarla bien y vamos a dígale al uno al otro, Jesús quiere que sea feliz y vamos a bailar y vamos a comer y vamos a celebrar la cena con carne y con yuca. Es demasiado horroroso, es demasiado triste, pero este no es cualquier persona, es un pastor que estudió en la universidad, la única universidad seria teológica que hay en Colombia, que es en Medellín. Y entienda, la teología no sirve. La teología no funciona para conocer a Dios. Se equivocan las personas que piensan que pueden aprender en palabra viva una teología. Jamás enseñamos teología. Es que la teología, no está Angie que es psicóloga, la teología es como la psicología, como las ciencias humanas, como la filosofía. Las ciencias humanas precisamente son humanas. ¿Qué quiere decir? Que no hay una razón de ser. En la psicología hay como 10 corrientes. Entonces, cada universidad se especializa en una corriente. Si usted estudia, por ejemplo, en la San Buenaventura, creo que ellos tienen la corriente conductista. Si estudia la Javeriana, creo que tienen la corriente del psicoanálisis. Si estudia en la Conrad Lorenz, tienen otra corriente. Hay muchas corrientes dentro de la psicología y dentro de la psicología cada psicólogo opina una cosa, otro psicólogo, no, nosotros nos vamos por el lado de la neurociencia y nosotros nos vamos por el lado de, bueno, sí, hay diferentes, entonces la psicología por eso no es una ciencia precisa, no se puede declarar algo, entonces, es que en la psicología se dice que el hombre es fruto de sus experiencias, por ejemplo, entonces dice, no, un momento, en la psicología, yo digo no sea bruto, pero ya no puedo decir no sea bruto porque la gente se ofende. No sea bruto, no hable de esa manera, dice el psicólogo cuando sabe. Porque en la psicología, como hay diferentes corrientes, entonces él dice, en la corriente del psicoanálisis dice eso, pero en la corriente conductista no. Entonces es otra corriente. Así ocurre con la teología. En la teología hay 1000 corrientes. Entonces cuando una persona en su ignorancia dice, es que en la iglesia no tienen una buena teología, viejo, no, está equivocado. ¿Saben qué dice la mayoría de las corrientes teológicas en este momento?
que la Biblia no es la verdad. Si nosotros habláramos desde la teología correcta, tendríamos que decir la Biblia no es la verdad. ¿Entiende por qué nosotros no enseñamos teología? Enseñamos ¿qué? La Biblia por la Biblia, porque es mejor la Biblia. Entonces está diciendo aquí, con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo. ¿Hay bendición abajo en Dios? Sí. ¿Hay bendición de arriba? Sí. Pero ¿cuál buscaremos nosotros? ¿No ve que el reino de Dios es lo que permanece? El resto de las cosas ¿qué? Vienen por añadir. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe si abajo le está faltando algo. Que si usted busca en primer lugar las cosas de arriba, el reino de Dios y su justicia, ¿qué? Nada le faltará. O esas cosas que aparentemente en el mundo son un déficit, en usted no serán un déficit. Para usted no serán problema. Para usted no, es que yo sí me he preguntado, yo no me he podido desarrollar profesionalmente. Viejo, si usted está haciendo la vida de fe, eso vale 5. No, es que yo no pude tener un niño. Mire, si usted está viendo la vida de fe, eso vale 5. No, es que a mí nadie me quiere, nunca encontré pareja. Mire, si usted está viendo la vida de fe, eso vale 5. No, es que yo no vivo en un penthouse en Manhattan. Mire, si usted está viendo la vida de fe, eso vale 5. Pero puede ser que usted tenga el amor de la vida, que haya encontrado el amor de su vida, que tenga los hijos preciosos, que tenga la profesión más agradable y que viva en el mejor piso y no tiene a Dios. Es un desgraciado, se lo aseguro. Pongo mi vida por ello para apostar. Si usted no ha encontrado a Dios, todo le faltará. Si el Señor no es su pastor, entienda cuál es el problema. Entienda que el problema no está afuera, ni en las circunstancias, ni en la vida que le tocó. El problema es que usted no está permitiendo que el Señor sea ¿qué? Su pastor. Si el Señor es su pastor, dice ahí, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendición de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. ¿Qué significa bendición del pecho y bendición del vientre? Bendición del pecho es lo que usted recibe. Un bebé recibe pecho. Bendición del vientre es lo que usted da. Una mujer da a luz hijos. ¿Y usted entiende que Dios le dará vida, el pecho, y vida en abundancia, tener hijos? ¿Entiende esa bendición? ¿Y entiende cuál bendición es mayor? No recibir. La bendición mayor es ¿qué? Dar la vida. Y ahí está la plenitud de la existencia. En el momento en que nosotros comenzamos a usar todo lo que Dios nos ha dado para vivir para Él, para dar la vida, en ese momento usted va a dejar de fregar tanto y decir, ay, es que nadie me quiere, todos me miran. No. En ese momento el Señor va a ser ¿qué? Su pastor, y en ese momento nada le faltará. Dice ahí, fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Y después dice, Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Esa es la bendición de Benjamín. ¿Es bendición? No, no es bendición. Ustedes saben, ¿no? Dicen, hay dos corrientes que dicen que el anticristo surgirá de Benjamín, de la tribu de Benjamín, por este versículo. Dice, de Benjamín es el lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y en la tarde repartirá los despojos. Pero otros dicen que no, que el anticristo vendrá es de Dan. Mire ahí el versículo 17. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Bueno, de pronto el anticristo va a ser hijo de el papá que es de la tribu de Dan y la mamá que es de la tribu de Benjamín. Perfecto, ahí tiene todo. Pero increíble, ¿no? Después de la bendición, yo le dije que le iba a contar la profecía que me dijeron. Y yo cuento la profecía
Porque cuando yo he escuchado profecías que me dicen que les pongo como cuidado, las cuento para ver con el tiempo después se cumplen. Entonces con el tiempo, cuando se ve otra vez la prédica, entonces, ay no dijo mentiras, ¿no? Una vez me dijeron hace 12 años me dijeron, una mujer le va a arrancar toda la piel cuando usted esté en el púlpito. Yo no entendía. Venía una señora a molestar ahí con los boletines. Yo decía, ¿será esta la mujer que me va a quitar la piel? Me hacían un comentario odioso por Facebook y yo decía, ¿será esta la mujer que me va a quitar la piel? La señora que nos estaba arrendando el lugar nos hizo una jugada. Yo dije, ¿será esta la mujer que me va a quitar la piel? Yo no sabía, pero por eso hablé después llegué a entender que era la mujer que quitaba la piel. Bueno, dijo esta mujer, estábamos nosotros aquí en la iglesia vestidos de sayal. Sayal es ese vestido burdo, ordinario, viejo. No viejo, no es un vestido viejo. Es el vestido del penitente. Francisco de Asís fue el que puso de moda esto en la religión porque él se vistió con sayal. Haz de cuenta como cuando si hiciéramos un vestido, pero de fique, un vestido de costal. Está bien el vestido, pero es de costal, es un material innoble. Y estábamos nosotros aquí en la iglesia sentados, vestidos de fique. Y de pronto vino el Señor y nos cambió las vestiduras por vestiduras blancas. Y entonces estábamos predicando y el Señor se hizo al lado. Y detrás puso un escudo. Y entonces venían todos los dardos. Es que me impactó porque cuando estaba preparando la prédica para hoy, la profecía me la dieron hace como 2 semanas, pero la prédica la preparé ayer. Entonces, viendo esto, entonces todos los dardos empezaron a caer. Venían los dardos y atravesaban el escudo, pero no nos tocaban a nosotros, no nos herían, sino que todos los dardos atravesaban las flechas, ¿no? Pero no pasaban de ahí. Y él estaba con él ahí. Ni siquiera nosotros nos estábamos defendiendo, sino que era el Señor el que estaba al lado con el escudo. Y llegan las flechas y no nos tocaban. Y de pronto, en el púlpito estaba la Biblia y comenzaron a saltar las letras. Las letras no se quedaron en el papel, sino que comenzaron a saltar y a saltar. Y de pronto todos los que estaban vestidos con las vestiduras blancas se convirtieron en trigo maduro. Es demasiado bonito, ¿sabes? Esa profecía. Todos los que estaban sentados en las bancas, mire, ¿cuál es la iglesia que Dios anhela? Usted no sabe cómo amo yo esta iglesia. ¿Cuál es la iglesia que Dios anhela? La iglesia que Dios anhela es la iglesia que da fruto a su tiempo. Y no porque lo están obligando, no porque está detrás el faraón, a ver, bueno, a ver Mario, a ver Catherine, a ver. No. Sino porque cada uno de modo propio entiende su compromiso y comienza a fructificar. Y comienza a hacer lo que le toca hacer. Pastor, ¿qué ministerios hay en la iglesia para que yo pueda servir? Nosotros le respondemos siempre lo mismo. ¿Qué quiere hacer? Y nosotros le ayudamos. ¿Usted sabe que eso es más difícil? Porque si a uno le dicen qué tiene que hacer, pues lo hace y ya. Pero cuando uno es el que dice, bueno, un momento, yo tengo estos dones, tengo estos talentos, fui puesto en este lugar y esto es lo que tengo que hacer. Pero me toca ¿qué? Ser mi propio rector, ser mi propio juez, ser mi propio jefe, ser mi propio estimulador. Bueno, no, entonces, pues yo lo voy a hacer, pero sí, espere un minutico. Yo le he contado, ¿no? De este hombre que me dijo varias veces, pastor, yo siento una carga por las prostitutas en el barrio Santa Fe, ¿qué vamos a hacer? Y dije, viejo, me encanta ese llamado. ¿Qué quiere hacer? No, pues entonces usted va conmigo. Y le dije, no, hermano, yo no puedo. Yo no puedo porque tengo la maleta llena. Mi maleta está llena, yo estoy haciendo lo que siento que el Señor me puso a hacer. Y trato de hacerlo con diligencia, ¿sí? Entonces yo no puedo echarme su carga. ¿Cómo le voy a robar su carga? Yo le ayudo. ¿Qué necesita? ¿Quiere gente? Porque si aquí decimos, mire, esta persona va a comenzar un ministerio con las prostitutas, ¿quién quiere ayudar? Seguramente mucha gente surgiría. Una vez lo dijimos y surgieron 2 personas, pero las 2 personas tenían problemas morales y entonces, imagínense esos con problemas morales donde las prostitutas, yo dije, no, ustedes no vayan, todavía no, qué pena, pero todavía no, ustedes no. Pero imagínense la gente, entonces si lo diríamos, la gente se sumaría
al ministerio. Y le dije, ¿quiere material? ¿Necesita material? Le damos material. ¿Quiere hacer el seminario? Nosotros le damos los materiales gratis para ellos, todo lo que necesite. ¿Quiere reunirlas en este lugar? Que vengan. Sí, espera y yo planeo. Han pasado 4 años. Y cuando estoy echando esta piedra, seguramente a usted le está cayendo por su parte la suya. Porque algunos llevan 12 años en esta iglesia, 10 años en esta iglesia. Pero ni con un dedo. ¿Sabe qué se está perdiendo? La vida abundante. ¿Sabe qué se está perdiendo por su negligencia? La vida abundante. ¿Y sabe qué? Nosotros deberíamos de tener hambre y sed de justicia. Porque la necesidad afuera es demasiado grande. Demasiado. Ustedes no saben la necesidad. Ustedes no se imaginan cuánta necesidad hay de que gente se levante y predique la palabra y enseñe la verdad y lleve a la gente al evangelio y les hable de Jesucristo, no de las bendiciones de la tierra, sino de las bendiciones del cielo. ¿Y a usted Dios no lo ha llamado? Si usted está aquí es porque Dios lo llamó. Tiene un problema. Y necesita cumplir con su ministerio. Necesita. Y nosotros todos, como iglesia, necesitamos decirle ¿qué? ¿Cómo le ayudamos a usted para que desarrolle su ministerio? ¿Qué quiere hacer? A mí me dice la gente, pastor, queremos hacer un ayuno. Haga el ayuno, claro que sí. Pastor, queremos hacer una oración de intercesión. Claro que sí, ponemos matemos las cestas, escribimos los papeles. Claro que sí. Pastor, yo quiero trabajar con los jóvenes. Por supuesto, a ver, ¿qué le ayudo? Pastor, yo quiero elaborar un CD. Venga para acá. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? Pastor, yo deseo. Pastor, yo quiero que la iglesia sea cambiada. Aquí hay una rosca y entonces que los sugieres no se vistan de negro sino de azul, que los profesores no se paren de cabeza sino de lado, que las sillas no estén... Ay, no, viejo, ¿sabe qué? No moleste. No, usted sí no moleste. Porque ahí está, es un chip dañado. Pero si usted me dice, y usted lo sabe porque me lo ha dicho, pastor, yo quiero hacer, yo le digo ¿qué? ¿Cómo le ayudo en su ministerio? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Entonces ya estaban los granos maduros, ya estaban maduros. Yo ansío ver, espero no morir antes de no ver eso. Y entonces estaban los granos maduros. Y estábamos en ese plan cuando del lado de allá, detrás de la alabanza, en el lado oscuro, salió un lobo. De un tamaño, me decía la persona, anormal. O sea, un lobo de por sí es grande, pero este lobo era grande. Y nosotros estábamos predicando y el lobo nos miraba con odio. Y se vino para intimidarnos. Y nosotros seguimos predicando y mirábamos al lobo y no le bajábamos la mirada. Y el lobo se seguía acercando para devorarnos. Y se acercaba. Y se acercaba. Y de pronto nosotros bajamos la mirada. ¿Pero para qué? Para arrodillarnos delante de Jesús. Y nosotros quedamos arrodillados y Jesús quedó de pie. ¿Y sabe qué hizo el lobo? Salió por esa puerta. Ahora cada uno de ustedes voy a decir, ¿será el lobo? ¿Será el lobo? ¿Será el lobo? No sé. Ustedes saben que así son las profecías hasta que no se cumple uno no sabe cómo es la cosa. Bonita, ¿no? Pero la iglesia empezó a dar su fruto. Dice ahí, es la primera vez que nombra a Dios como pastor. Coloque ahí en sus notas. Primera vez que en la Biblia se nombra a Dios, porque esto del pastor es una figura, seguiremos hablando del pastor. Esta primera vez que en la Biblia habla de Dios como pastor, Génesis capítulo 49, versículos 24. Pero entiéndanlo. El Señor tiene un propósito con nuestra iglesia. Y yo no sé si ya es el tiempo de la cosecha. Yo sé que los granos ya están maduros. Yo sé que los granos están maduros. Pero el lobo no nos va a intimidar. Nosotros nos arrodillaremos delante del Señor Jesús y Él será el único que quedará en esta iglesia de pie. El Señor es nuestro pastor, que nada nos faltará. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Y vamos a orar dándole gracias al Señor por lo que nos has dado. Pidiéndole perdón por no cumplir con su propósito, por ser negligentes y decirles que nos ayude para hacer su voluntad. Y para tener la vida y la vida en abundancia. Padre Celestial, estamos tan agradecidos contigo, Jesús. Estamos aquí en tu nombre, Señor. Estamos aquí para declarar a nosotros mismos en primer lugar: tú eres el centro de nuestra vida. Tú eres todo. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Salvador. Y nosotros no queremos solamente la bendición del pecho, sino también la bendición del vientre. No queremos la bendición de la tierra, sino la bendición del cielo, Padre. Y queremos que nuestra vida con el propósito eterno. La vida y la vida en abundancia. Obra con poder. Obra con poder en esta hora. Ahora mismo, quita toda grosura que el enemigo haya permitido colocarnos, que nosotros hayamos permitido que el enemigo ponga en nuestro corazón. Quita todo que nosotros hayamos permitido que el enemigo lo ponga sobre nuestros ojos. Todo abatimiento, todo engaño, toda mentira, todo matoneo del enemigo, toda aflicción del alma que ha puesto Satanás. Ahora, nuestro pastor, nuestro Señor, nuestro Cristo, para abrir a los presos y dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y ahora mismo ordenamos libertad para los hijos de Dios. Que el lobo no nos pueda hacer bajar la mirada. Nosotros solamente bajaremos nuestro rostro delante de nuestro Señor para arrodillarnos delante de Él, para que nos use con poder. Padre, es el tiempo de la cosecha. La mies está madura. Úsanos.